Como le dijimos al inicio, muchos estereotipos rodean todavía el cáncer de testículo o este tema. Por pena, algunos hombres prefieren no atenderse en caso de presentar alguna molestia y eso la verdad es que les puede salir carísimo. Así es, para hablar sobre el cáncer de testículo, sus causas, síntomas y también el modo de prevenirlo, invitamos al urólogo Mario González, que se encuentra acá ya otra vez. Bienvenido, doctor. Encantado de tenerlo acá. Muchas gracias, muy buenos días. Un placer, doctor. ¿Cómo podemos definir el cáncer de testículo? ¿Qué es? Ok, primero, los testículos están en el escroto, ¿verdad? Que es la piel. A veces mucha gente piensa que la piel del escroto es lo que causa los problemas, pero realmente es el testículo. Él está cubierto por músculo, por nervios, por venas, por la piel, y cualquiera de estos puede causar alguna inflamación o alguna alteración de la normalidad. Cuando las lesiones son propiamente de la glándula o del testículo como tal, estamos hablando casi que la mayoría de las veces de un tumor de testículo. No existen tumores benignos de testículos, todos son malignos, todos son cáncer, ¿verdad? Propiamente de testículo. Hay muchos tipos de tumores malignos que unos se comportan con mucho menor malignidad y otros son sumamente agresivos. No hay manera de diferenciarlos solo con examinarlos, ¿verdad? Eso ocupa otros exámenes y otros estudios que podemos hablar más adelante. Ahora, doctor, ¿qué causa el cáncer de testículo? La causa del cáncer de testículo no está tan bien determinada. Lo único que se ha establecido de manera importante con muchos estudios es la criptorquidia, que es cuando los bebés nacen con el testículo que está arriba y ese testículo no baja, ¿de acuerdo? Entonces son chiquitos que nacen y los tienen que operar, les tienen que hacer cierto tratamiento para que el testículo baje. Esos son los que tienen un riesgo mayor de la mayoría de los hombres a padecer de un tumor de testículo. Se ha hablado que los traumas o que la ropa muy ajustada, esto realmente no tiene ninguna validez científica. También las infecciones a repetición y demás, esto tampoco tiene ninguna validez. Otro factor que es importante es cuando la mamá está embarazada de un varón y ella está tomando estrógenos, todavía no se ha dado cuenta durante el primer trimestre y resulta que estuvo tomando los anticonceptivos orales, esto aumenta los factores de riesgo posteriormente. ¿La herencia juega un factor importante en este caso? Hay ciertos tipos de tumor que sí se pueden asociar a herencia. Por ejemplo, si el hermano ha tenido un tumor de testículo, el otro hermano puede tener con mucho mayor frecuencia un tumor testicular. En hermanos gemelos sí pasa con mucha frecuencia. Si un hermano gemelo tiene un cáncer de testículo y es un gemelo idéntico, el otro tiene una probabilidad inmensa de desarrollar un tumor de testículo. Ahora, también. Mario, también para que nos quede claro entonces, ahora que hablabas de criptorquidia, no necesariamente el niño que nace con criptorquidia, con el testículo más arriba que usted explicaba, está garantizado o va ya de una vez que va a tener el cáncer de testículo. No. Es nada más un riesgo. Existe un riesgo aumentado, más o menos 4 veces más la población general masculina de padecer un tumor testicular. Entonces, estos pacientes que han tenido un antecedente de criptorquidia, lo recomendable, al igual que el resto de la población, ¿verdad?, es que se hagan el autoexamen, ¿verdad?, de manera rutinaria para ver qué es normal y qué no. ¿De acuerdo? Es importantísimo que nosotros nos examinemos, que nos exploremos, que sepamos qué es lo normal en nosotros para que cuando salga alguna anormalidad, consultar de manera inmediata. Bueno, ya vamos a hablar acerca de esa exploración que me parece que es muy importante en este tema. Doctor, ¿qué papel juegan las labores que desempeñan algunos hombres, por ejemplo, los que trabajan con productos químicos o los que trabajan en sitios donde hay temperaturas extremas, mucho calor o mucho frío? Realmente para cáncer de testículo no tanto. Los que trabajan en químicos sí tienen muchísimo riesgo para cáncer de vejiga y cáncer de riñón. Especialmente los que trabajan con pinturas o con químicos fuertes, anilinas, bencenos, etcétera, o los que trabajan con gasolina y sus derivados, tienen mucho más riesgo de padecer otros tipos de tumores. Generalmente los testiculares no tanto. ¿Por qué se dice que el cáncer de testículo es más frecuente entre los varones de 15 a 35 años? Que el pico empieza específicamente después de que inicia la pubertad. Entonces, los niños tienen testículos prepúberes que son muy pequeñitos, que realmente no tienen ninguna función, y posteriormente a la pubertad es que empieza a desarrollarse el testículo y los caracteres sexuales secundarios. Las células del testículo empiezan a percibir estos cambios y en algunos casos pueden malignizarse. Por eso es que entre los 15 y los 35 años es que está el pico máximo de tumores testiculares. Si bien es cierto, comparándolo con los otros tumores no es tan frecuente, es el tumor más frecuente de hombres jóvenes, por mucho, ¿de acuerdo? Entonces eso es de los datos más importantes. Doctor, ¿podríamos definir algunos síntomas principales que se presentan? Ok, los tumores testiculares no duelen, no tienen alguna alteración
física importante que le haga consultar por alguna dolencia en específico, pero el síntoma pivote es una sensación de masa, ¿de acuerdo? El paciente se tocó alguna lesión, alguna irregularidad, algo duro dentro del testículo que no lo tenía antes, y si esta induración deriva del testículo como tal, la probabilidad que sea un cáncer de testículo es altísima. Pero eso se detecta solamente si el hombre se revisa. Generalmente sí, o sea, por eso es que en algunos casos consultan muy tarde, especialmente cuando son niños pequeños, ¿de acuerdo? Cuando tienen 12, 13, 14 años y no saben lo que es normal y lo que es anormal, y después se le empieza a desarrollar una lesión muy pequeñita y consultan 2 años después con una lesión que es muy grande. Y sí, o sea, muchas veces también en los hombres ya mayores son las parejas las que detectan el tumor, ¿de acuerdo? Cuando están en su relación íntima, ellas detectan algo que no era normal, ya se revisan y resulta que se tocan una pelotita indolora que no les duele, y lo más recomendable es consultar de manera inmediata. Ahora, atención la gente en casa, porque, doctor, a nosotros nos parecía muy asertivo poder ilustrarlo, porque a veces no visualizamos el tamaño de un tumor en el testículo, ¿verdad? Por eso le presentamos a usted algunos elementos para que usted nos pueda decir, del dado caso de no detectar tempranamente ese cáncer, hasta dónde puede llegar a crecer un tumor. Ahí tenemos un frijol que es básicamente 1 centímetro. Sí, más o menos esto, como se ve un frijol, la consistencia de un frijol es lo que uno va a buscar en el examen escrotal. Esto, por ejemplo, es como un globito, es como el tamaño más o menos de un testículo, y la manera como se hace el examen, el autoexamen de testículos, es durante el baño, que es cuando queda más fácil y más cómodo, ¿verdad? Entonces, desde el polo inferior, que es la parte más declive del testículo, hacia arriba, ¿verdad? Moviendo, los testículos siempre están flotando en un poquitito de líquido. Entonces, ¿Podría levantarlo un poquito, doctor, Sí. para que la cámara lo capte bien? Ellos se van a mover de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Y también de atrás hacia adelante. Y uno, lo más que todo, lo que tiene que tocar es que esté regular, que no tenga ninguna irregularidad ni ninguna induración. Ya estás hablando ahí del autoexamen, ¿verdad? Del autoexamen del testículo. De acuerdo, Ajá. primero vamos a describir lo que es normal para después describir lo Muy que bien. es anormal. Ok. Entonces, uno tiene que tocar más que todo la regularidad, que no tenga ninguna induración, que no tenga ninguna pelotita, ninguna cuestión que sea anormal. Muy frecuentemente llegan porque se tocaron algo que nunca se habían tocado, que es el epidídimo, que es una capuchita que nos quedó muy bien aquí con el globo. Los testículos generalmente tienen una cobertura superior que se llama el epidídimo. Ahí es donde llegan los espermas para posteriormente ser eyaculados. Eso está en el polo superior, es sensible. Generalmente si uno lo manipula un poquitito duro, va a doler. Los tumores no duelen. O sea, uno cuando manipula un tumor generalmente no duele. Y como se ve, que yo les sugerí que, ¿verdad?, que pusiéramos es así, ¿de acuerdo? Esto es una irregularidad, esto es un maní, un frijol o un garbanzo que está dentro de este modelito, pero así es como se tocan. Uno toca el testículo, que es una consistencia más o menos como la región tenar, ¿verdad?, de la mano, y donde uno lo toca siente una irregularidad dura, que no le duele. Es un signo de alarma inminente y hay que consultarlo lo más rápido posible. En algunos casos, el paciente se tocó esto, por alguna cuestión no consultó, por pena, cualquier motivo, y el tumor sigue creciendo. Y él va a crecer hasta llegar hasta una consistencia como de un limón, o tal vez una nuez que es un poquitito más dura, ¿de acuerdo? Esto, ya tocarse un testículo como una nuez y que al paciente no le duele, ya está atrasado, o sea, ya llegó consultando tarde. Es que imagínense lo que es. Eso, iba a eso, ¿verdad? O sea, Ajá. que no se dé cuenta o que no. Que algo de ese tamaño no le encienda las luces de alerta. Sí, o sea, esto no le va a causar ningún síntoma. Entonces, y el paciente, como no le duele y no se siente mal y hace sus actividades del día a día sin ningún problema, no va a tener, o tal vez va a minimizar la importancia de la patología. Muchas veces hay tumores que son muy agresivos y con una lesión muy pequeñita, tal vez que sea el tamaño del frijol, puede dar metástasis. Los coriocarcinomas, que es un tipo de tumor, dan metástasis o siembras de tumor en otros lados. Entonces es un tumor muy pequeñito en el testículo que tiene metástasis en el pulmón, en el hígado, en el cerebro, y muchas veces son hombres jóvenes de 20 años que consultan porque se ahogan cuando caminan. Les hacen una placa de abdomen y resulta que tiene un montón de pelotas en el tórax. Ya uno va profundizando un poquitito más y resulta que tiene una lesión grandísima en el testículo que nunca se había detectado. Entonces la causa de la consulta ya cuando está tardío pueden ser las consecuencias del tumor, que obviamente ya cuando nosotros tenemos una situación de esas, prácticamente que estamos perdiendo el partido 3-0 en el primer tiempo, ¿verdad? Entonces nos va a poner un panorama mucho más sombrío. Mario, me parece también acá de una vez oportuno darle respuesta a algunas consultas que nos han estado escribiendo los caballeros. Aquí pregunta uno: de pequeño me costó que bajara el testículo izquierdo. Ahora a los 30 años fui diagnosticado con varicocele en el mismo testículo. ¿Qué posibilidad hay de cáncer? Okay. Los varicoceles como tal no dan cáncer de testículo. Sí es muy bueno que él sepa que tiene un varicocele, que sepa lo que es normal, lo que no, para posteriormente, si se toca algo anormal,
por la criptorquidia, no por el varicocele, sino porque el testículo no le bajó, que consulte de manera inmediata. O sea, siempre es mejor tratar a un paciente cuando tiene una lesión muy pequeñita, que probablemente con la cirugía ya se curó, a un paciente que tenga un tumor, ¿verdad?, pulmonar o cerebral, consecuencia de un cáncer no diagnosticado. Nos decía usted que incluso un tumor no detectado, o más bien no cuidado, llega del tamaño de ese cacao que tenemos ahí. Pues sí, no es infrecuente que uno llegue hasta más grandes, o sea, a veces uno los ha visto tal vez del tamaño de una manga grande, ¿verdad? Y eso es un tumor duro, generalmente no les duele y es de esta consistencia, es exactamente como tocar un cacao. Y ya un paciente que llega con un tumor de eso, lo más probable es que ya tenga metástasis. Esto no pasó así de la noche a la mañana. ¿Cuántos años pudo haber pasado? Por lo menos 1 o 2 años. Hay tumores que crecen sumamente rápido, los muy agresivos, en cuestión de 2 o 3 meses puede llegar a ser tal vez la mitad de esto, pero si no se cuidan y no consultan, ya eso es un paciente que pasó de curarse con una cirugía a radioterapia, quimioterapia, etc. Mario, hay 2 consultas que nos hacen que me parecen muy buenas. El papá de mi hijo tuvo cáncer de testículo, ¿mi hijo podría heredarlo? Eso no está tan bien definido, pero sí. De acuerdo, o sea, sí hay un mayor riesgo de padecer un tumor testicular, aunque no se sabe la causa como tal, pero sí puede tener un tumor testicular. Ahora igual, aunque todos los familiares, aunque ningún familiar haya tenido un tumor testicular, tienen que revisarse, o sea, tienen que revisarse cada 2 veces por semana, 1 vez por semana, etcétera, para conocerse. Y en este caso, la mamá del niño tiene que estar muy atenta. Sí, especialmente cuando va entrando a la pubertad. Antes de la pubertad es sumamente raro los tumores testiculares, pero a partir de los 15 años ya la tasa va aumentando. Y la otra cosa que preguntan es si esto puede afectar el desempeño sexual, el cáncer. El desempeño sexual no, la fertilidad sí. En el momento que el paciente tenga, los cánceres son una enfermedad de todo el cuerpo, ¿verdad? O sea, no solo es del órgano que lo está afectando. Entonces, generalmente hay una respuesta inflamatoria sistémica de todo. Entonces, eso sí puede disminuir el desempeño sexual en algún momento, pero generalmente no es la causa principal de la consulta. ¿Puede dejar estéril al paciente? Después del tratamiento pasa un periodo de infertilidad transitorio, especialmente si uno les va a dar quimioterapia después. Depende del tipo de tumor. Hay tumores que son radiosensibles a radioterapia, otros que son quimiosensibles, y estos que son quimiosensibles tienen que llevar por lo menos 1 año de tratamiento con quimioterapia. La quimioterapia ataca las células que se reproducen rápidamente. Los espermas se reproducen rápidamente, entonces los va a atacar. Entonces, durante ese periodo que vayan a cruzar con el tratamiento, van a estar con infertilidad y la recuperan más o menos unos 2 años después del tratamiento. Mario, si el cáncer no se atiende a tiempo, ¿podría propagarse a otros órganos como ocurre con otros tipos de cáncer? Sí, recordemos en programas anteriores que los testículos son órganos retroperitoneales. Ellos se desarrollan a la par de los riñones, van bajando durante la vida embrionaria hasta depositarse en el escroto. Ellos cuando van bajando llevan con ellos las arterias, las venas, los nervios y los conductos linfáticos. Entonces las metástasis de los testículos no van a ser locales, no van a ser ganglios en el escroto, ni en el pene, ni en las ingles. Van a ser retroperitoneales, van a ser a la par de los riñones, en la cava y en la aorta. Entonces no se los van a tocar, uno tiene que examinarlos, hay que buscarlos. Uno les hace una tomografía o les hace una resonancia para buscar estas metástasis. Y eso es parte del tamizaje normal de cualquier paciente con un tumor testicular. Nos pregunta acá también una televidente, mi hermano cuando nació los testículos estaban como desinflados, dice ella. ¿Eso podría tener alguna relación con cáncer de testículo? El hidrocele, que es tener como agua en los testículos, especialmente cuando es neonatal, es fisiológico, ¿de acuerdo? Los bebés eso lo van a resolver con poco tiempo. Entonces, ¿qué le llaman? Los testículos desinflados es que le tocan como la bolsilla muy aguada, ¿verdad? Del escroto, y esto generalmente es por líquido. Eso no le va a causar ningún problema. Ni los hidroceles cuando se hacen mayores, ni los hidroceles cuando son neonatales va a causar cáncer de testículo. Doctor, si le parece, vamos a devolvernos un poquito a las imágenes que ya han estado viendo, que son las del autoexamen, porque sí me parece fundamental que usted nos ayude a entender y que nos explique claramente cómo es que se debe hacer el autoexamen. Esa animación nos puede... Sí, perfecto. O sea, el testículo, ¿verdad? Se puede tomar con las 2 manos. Se examina primero la piel, que no tenga ninguna protuberancia. Generalmente las patologías de la piel son completamente benignas. Y uno va a tocar el testículo de arriba hacia abajo, así como lo está viendo en la gráfica, y de adelante hacia atrás. Las zonas que se ven como más claritas son el epidídimo, ¿de acuerdo? La cabeza que está por encima y la cola que está por debajo. Esas son partes normales del testículo que también pueden pasar inflamaciones.
cualquier anormalidad, como se ve ahí, eso es como un granito de arroz o como un frijol, cualquier anormalidad, cualquier induración, cualquier cosa que sea normal, que no la hayan tocado antes, es un tumor testicular hasta que se demuestre lo contrario. Y ahí la diferencia de un paciente que se curó con una cirugía a uno que se curó con radioterapia y varios ciclos de quimioterapia es el tiempo, es el factor determinante. Entre más rápido uno puede diagnosticar estos problemas, mejor le va a ir al paciente. Mario, ¿cada cuánto deberíamos hacernos esto? Si se lo pueden hacer todos los días, ¿verdad? O sea, realmente es sumamente sencillo. Bañándose, ¿verdad? Uno todos los días se va a lavar el escroto y los genitales, entonces uno se lo podría examinar todos los días. Realmente no es tan necesario, pero sí unas 2 veces por semana para que uno ya sepa cuando tiene algo anormal rápidamente. ¿Los tratamientos para esta enfermedad son similares a los tratamientos de otro tipo de cáncer? Ok, generalmente los tumores testiculares son quirúrgicos. Generalmente no, siempre son quirúrgicos. Uno lo que hace es una incisión en la ingle y extirpa todo el testículo. La teoría de quitar un pedacito para ver si es malo o no en los testículos no aplica porque la mayoría de tumores testiculares son tumor. Lo que hay que determinar ahí es qué tipo de tumores. Hay tumores que les va muy bien, hay tumores que no son tan de buen tratamiento, ¿verdad? Que son mucho más resistentes. Entonces, quitar el testículo por completo es la primera parte. Una vez que uno ha quitado el testículo y el patólogo revisa la biopsia y él determina qué tipo de tumor es, ya sabemos nosotros a qué nos estamos enfrentando. Si es un tumor de qué estadio y si es sensible a radioterapia, si es sensible a quimioterapia o si es resistente a los dos. Y hay que hacer una cirugía de quitarle los ganglios de la pancita. Ajá. Hombres que en algún momento presentan ginecomastia, el crecimiento de las mamas, ¿ese puede ser un síntoma también de cáncer? Sí, claro. O sea, hay tumores, como hay muchísimos tipos, porque como estaba diciendo, hay tumores que producen hormonas, ¿de acuerdo? Entonces hay hormonas que se parecen a las hormonas que producen la leche. Entonces hay pacientes que pueden presentar galactorrea, que es que salga leche por las tetillas, ¿verdad? Que es total y completamente normal. Y también puede haber ginecomastia, que las tetillas se le empiecen a aumentar. La ginecomastia no necesariamente es mala, pero sí hay que estudiarla. Y un hombre con busto, ¿verdad? No es normal, entonces siempre hay que examinarlo. Hay tumores, especialmente los coriocarcinomas, que sí pueden presentar con ginecomastia en un síntoma inicial. Mario, para que nos quede bien claro, ¿cuál es la diferencia que marca la detección temprana en este caso? Ok, como volvíamos desde el principio, tumores, o sea, alguna lesión dura del testículo, no la dejen pasar. El diagnóstico se hace con el examen físico, llegan al consultorio, uno los examina y uno le hace el ultrasonido de una vez. El ultrasonido es como la piedra angular del diagnóstico inicial. Entonces uno le hace un ultrasonido y tiene que ver el testículo completamente regular y si ve alguna pelotita en el ultrasonido, es muy de alta probabilidad que tenga un tumor. Hay exámenes de sangre que uno les manda también, que son marcadores tumorales. Dentro de estos, que a uno le preguntan a veces, que leen en internet, están las pruebas de embarazo, ¿de acuerdo? No hay ninguna manera posible que un hombre tenga una prueba de embarazo positiva, no existe, excepto en condiciones patológicas. Y si hay una masa en un testículo y uno le manda una prueba de embarazo cuantitativa y le sale positiva, ese paciente tiene un tumor y hay que operarlo. Ok. Mario, aunque no se conocen causas exactas, como usted nos explicaba, ¿puede existir algún tipo de prevención? Realmente prevenir como tal un cáncer de testículo no hay manera de hacerlo. Lo que sí es la detección temprana, al igual que el cáncer de mama. La detección temprana es básica y el autoexamen es una gran ayuda para los doctores en hacer el diagnóstico. Una vez que uno tiene la sospecha, uno realiza un ultrasonido que relativamente no es tan caro y los exámenes de sangre tampoco, y ya con eso uno tiene bastante avanzado. Mario, nos preguntan aquí si un granito como un grano de arroz a la par del tubo que va hacia el testículo es peligroso. Generalmente esas son lesiones paratesticulares, o sea que están a la par del testículo. Generalmente son benignas, pero no hay manera de saberlo hasta que se vaya a examinar. O sea, aquí la recomendación es que se examine. Nos pregunta otro televidente, mi bebé tiene 10 meses y todavía no le han llegado los testículos al escroto. ¿Hay algún masaje o algo que le ayude a evitar operar? No. O sea, tienen que ir a consultar. Hay tratamientos que le pueden ayudar a bajar el testículo, que hasta el año es donde uno les da chance que bajen. Después de eso, créame que le va mucho mejor con la cirugía y tener los testiculitos donde deberían de estar, que esperar más tiempo y dejárselos arriba. Este bebé presenta lo que hablabas antes, criptorquidia. Criptorquidia. Ok. Muy bien. Bueno, muchos televidentes están en este momento consultando bastante, y si usted tiene alguna duda, de una vez que nos la haga saber. ¿Vos tenés una ahí, Randa? Sí, pregunta alguien que si el uso de marihuana o el fumado del cigarrillo normal puede causar cáncer de testículo o es un mito.
Generalmente no, o sea, tiene nada que ver. el humo como tal no le va a causar tumor testicular, sí le podría causar un cáncer de vejiga, cualquier tipo de humo, ¿verdad? Humo de carros, humo de cigarro, humo de marihuana, cualquier tipo, humo de la leña, la cocina de leña le podría causar un tumor renal y un tumor de la vejiga, pero el testículo no tanto. Ujú. ¿Y qué pasa si un testículo duele siempre? Ok, esa es una causa de consulta muy importante. Recordemos que los tumores testiculares generalmente no duelen, ¿de acuerdo? Sí pueden doler cuando se infartan. Digamos, un testículo que ya es muy grande, un tumor que es muy grande se puede infartar y el paciente consulta por dolor. Generalmente las patologías que duelen en el testículo son benignas. Una de las más frecuentes es la epididimitis, que es esa capuchita que veíamos ahí en la gráfica que está por encima del testículo. Se inflama por cualquier cosa, o sea, se inflama por estar mucho sentado, estar mucho de pie, las relaciones sexuales, la bicicleta, la moto, la ropa muy ajustada. Nada de esto va a causarle un cáncer de testículo, pero sí le puede causar una inflamación, ¿verdad? Esta parte del epididimo, que ellos generalmente no diferencian si es testículo o es el epididimo, pero llegan con un dolor. Uno lo puede diferenciar de manera muy adecuada durante la consulta. O sea, el dolor es muy, muy típico, ¿verdad? La parte encimita del testículo, y por ultrasonido el testículo se ve completamente normal. Nos consulta Senia. A mi novio le encontraron quistes. ¿Es lo mismo quistes que tumor? No. Los quistes es una pregunta súper importante. O sea, muchas veces les hacen un ultrasonido o ellos examinan algo, ¿verdad? Que no lo tenían antes, y uno donde los ve es un quiste. Un quiste es una dilatación, más que todo de la parte de encimita del epididimo, que se llena de, nosotros le decimos un espermatocele, porque está lleno de espermitas, ¿de acuerdo? Es una dilatación de los tubitos que llegan al epididimo, y al dilatarse va a formar como un saquito. Esto generalmente pueden doler, o sea, a veces son incómodos, pueden llegar a ser un poquitito más grandes. Igual los pacientes no están en la obligación de saber si es un quiste o no, pero sí están en la obligación de consultar. De atenderse. Y que el especialista les diga, no, tranquilo, esto es un quiste, no hay que hacerle nada, hay que hacerle controles periódicos cada 6 meses con ultrasonido, pero no es necesario en la mayoría de los casos operar un quiste. Preguntan si las secreciones podrían ser síntomas de cáncer. La secreción de uretra generalmente no, las secreciones uretrales generalmente es por una uretritis, especialmente si van después de alguna relación sexual sin protección, puede presentar alguna secreción uretral espesa, ¿verdad? Como tipo gonorrea, o también las clamidias, que son un poquitito más claritas, pero generalmente estas no se asocian a tumores testiculares. Ahora, Mario, me sorprende por los mensajes en Facebook la edad a la que mucha gente ha detectado el problema, niños. Sí. Niños y adolescentes. Niños y adolescentes es la mayoría. Ya después de los 30 años va bajando, pero sí se pueden detectar todavía a los 30 años. Pero sí, el pico es de los 15 a los 25, eso es donde se detecta la mayoría. Cuando hablamos de tumor seminoma o tumor no seminoma, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ok, la mayoría de los tumores son mixtos, ¿de acuerdo? Las células del testículo son células pluripotenciales, o sea, que son células que pueden derivar a diferentes tipos. Las teorías es que empiezan desde una celulita, que es el seminoma, que ya es una célula mala, y ella se va dividiendo en otros tipos de célula. Los tumores mixtos se dividen en seminомatosos y los no seminомatosos. Los seminомatosos son de los que tienen mejor comportamiento, por así decirlo. Menos maligno. Menos malo, ¿de acuerdo? Es menos dañino y generalmente son muy radiosensibles y muy quimiosensibles. Los no seminомatosos, que hay carcinoma embrionario, sarcovitelino, tumor del endodermo, hay muchísimos tipos, son un poquitito más agresivos. Y si ocupan generalmente más quimioterapia, más radioterapia o la cirugía, que es la linfadenectomía, ¿verdad? Que es quitarle los ganglios. Ahora las hacemos laparoscópicas, que se quitan los ganglios de la cava y de la aorta para evitar que haya metástasis. Sí. Pregunta alguien aquí algo que me parece puntual e importante. Acabo de ser dado de alta de un cáncer de testículo. No necesité ni quimio ni radioterapia, pero sí cirugía. Ajá. Eso me preocupa un poco, ya que según la literatura pública, en la gran mayoría de los casos es necesaria alguna de las dos. Los medidores tumorales y el TAC dejaron saber que no era necesario. ¿Qué tan cierto es eso de que la mayoría ocupa quimio o radio? Porque dice que no mostró ganglios y nada normal. La diferencia es que este paciente consultó temprano, ¿de acuerdo? Y se lo puedo asegurar casi que a ojos cerrados. Probablemente él se examinó o su pareja le detectó algo, él consultó, le hicieron la cirugía y durante la cirugía probablemente le documentaron un seminoma puro, estadio 1. Ojalá todos fueran así. Esos pacientes se observan y no hay que hacerle mayor cosa. Los tumores testiculares son el ejemplo de un cáncer maligno que se cura. Yo cuando viene un paciente, ¿verdad?, con la familia, porque todos vienen muy afligidos, son muy jóvenes, vienen muy nerviosos, la familia está muy tensa, yo les digo, bueno, a usted Dios les puso un camino, no sabemos qué tan largo o qué tan empinado esté, pero usted tiene que andar por ese camino. Y realmente al final de ese camino siempre va a haber luz, la mayoría de las veces. Lo único que no sabemos qué tan empedrado, qué tan empinado va a estar. Pero generalmente esos tumores se curan.
si es un tumor seminomatoso, estadio 1, generalmente nada más con la cirugía el paciente ya se curó, pero siempre va a ocupar la cirugía. Aquí tenemos un comentario de doña Celia que me parece digno de rescatar por 2 razones. Voy a leerlo primero. Dice, mi hijo falleció por un cáncer en el testículo, pero nunca dijo nada. Le afectó los pulmones, el estómago y los tumores, le generó tumores en la cabeza. Tenía 20 años, a él lo operaron de un testículo cuando tenía 3. Entonces dice ella, pregunto si esto le habrá afectado desde ese entonces. Eso, y también, Mario, para que nos hables un poco la importancia de que las madres estén con sus niños también a la vigilancia y al cuidado de estar en esa revisión. Sí, claro, por supuesto, muy triste. O sea, lastimosamente, ya después de que pasan cierto punto, cuando ya tienen metástasis cerebrales, pulmonares, como les dije al principio, ya uno va perdiendo el partido 3-0 Claro. en la mitad del tiempo. Entonces, es una situación muy difícil de revertir. La cirugía que a él hicieron probablemente del testículo a los 3 años fue bajar el testículo, fue de una orquidopexia o la cirugía de esta que tenía el testículo arriba y se lo bajaron. A esos pacientes hay que estar más con un bombillito encendido, ¿verdad? Con mucho más razón porque tienen mucho más riesgo. Probablemente, lastimosamente, eso fue lo que le pasó a él, que desarrolló un tumor a los 16, 18 años, no consultó por pena o por cualquier motivo, Claro. y ya cuando consultó por algún otro síntoma, dolor de cabeza, que le faltaba el aire, una sensación de masa en la pancita, ya era demasiado tarde. Ya. Mario, usted ya lo ha dicho varias veces, pero igual la gente sigue preguntando si el uso de ropa interior apretada afecta a los testículos y que si es más recomendable para los hombres dormir sin ropa interior. Ok, los testículos están fuera del cuerpo por la razón que necesitan una temperatura más baja. Durante el día ellos se contraen y se relajan dependiendo de la temperatura que esté afuera. Si hace mucho calor, los testículos se relajan. Si hace mucho frío, se van a contraer. Si uno usa ropa muy ajustada, los testículos siempre van a estar pegados al cuerpo. Y esto podría causar un detrimento en la funcionalidad del testículo, tanto de testosterona como la reproducción. También si pasan mucho sentados, si pasan con mucho en bicicleta o mucho en moto, eso también podría pasar. Lo más recomendable es que usen ropa holgada. Ahora, cierro paréntesis, esto como salud masculina no necesariamente le va a causar un cáncer de testículo usar la ropa ajustada. Ok, perfecto. Bueno, Mario, ha sido Sí. muy esclarecedor, yo creo. Bastante. Me voy antes con esta televidente que dice que al niño se le hizo criptorquidia, es que se llama, Mario, ¿verdad? Que le bajaron el testículo, pero que le sigue doliendo cuando ella se lo palpa. ¿Es normal o esto ella tiene que preocuparse más de la cuenta? No es normal, no deberían de doler. O sea, uno cuando se toca los testículos o cuando los examina, puede ser incómodo, pero no deberían de doler. Ahí lo más recomendable, si es un niño muy pequeño, que lo lleve al urólogo pediatra, y si ya tiene 12 años, 10 años o mayor, mejor que consulte a un urólogo de adultos. Bueno, la enseñanza más importante de esta mañana yo creo que es revisarse. Autoexamen. ¿Verdad? Revisarse, dejen a un lado los mitos, dejen a un lado la vergüenza y el temor a esto. Hay que revisarse, y las mamás de niños Claro, también estar muy atentas. vigilantes de esa situación, está revisando. Exacto. ¿Verdad? Me parece. Doctor, muchísimas gracias. Él es Mario González. Lo puede localizar en el 2539-9400. La extensión es la 103. Ahí tiene el número, o escribirle al correo info@urologiacostarrica.com. Muchísimas Gracias, gracias, doctor. Mucho gusto. Gracias.